Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor porque nuevamente viendo las maravillas, las glorias y las victorias de nuestro Señor. Así que agradecemos al Dios Todopoderoso que este día es un día más de misericordia que el Señor nos extiende. Así que aproveche esa misericordia. Dios nos sigue hablando y recuérdese que Dios le habla a su pueblo. Aquel que quiera preparar, aquel que quiera verdaderamente, ser un día recibido en las manos de Dios y que Dios le diga, hijo, pasa a la mesa de tu Señor y ven a comer conmigo, y también, ¿verdad? Que nos diga el Señor, siervo fiel. Amén. Entonces, el Señor nos está todavía dando la oportunidad de prepararnos, así que sigamos preparándonos. Y dice aquel que se crea, ¿verdad? De que está firme, cuide de no caer. Amén. Y todos los que necesitamos el seguir creciendo espiritualmente, pues sigámoslo haciendo, porque, mis hermanos, no hay cosa más linda, más preciosa que el tener hambre y sed de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos levanta, la palabra que nos limpia, y por la palabra nosotros, ¿verdad? También vamos a, mis hermanos, a conocer el corazón de Dios. Por la palabra nosotros llegaremos a alcanzar esa salvación que tanto anhelamos. Así que yo le bendigo a usted y bendigo a su familia, y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en este momento, ¿verdad? Entre a su casa y que el Espíritu Santo lo lleve a usted a toda verdad, como me lleva a mí, ¿verdad? Y yo le pido al Espíritu Santo que en su misericordia, en su amor, nuestro Padre Celestial nos lleve a toda verdad y que podamos poner por obra la palabra. Amén. Vamos a esta gloriosa tarde. Quiero ministrar esta palabra y que verdaderamente nosotros, mis hermanos, tomemos ejemplo de esos hombres que el Señor, mis hermanos, preparó, ¿verdad? Nuestro amado Jesucristo. Él vino especialmente para prepararlos, para que a través de todo lo que ellos también hiciesen, ¿verdad? Nosotros alcanzáramos el ser preparados, porque, mis hermanos, ahí están los testimonios palpables en los hechos de los apóstoles, lo que ellos hicieron, lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron. Entonces, hoy, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente de lo que Pedro y también este precioso siervo, que también, mis hermanos, murió de una manera bien dura, ¿verdad? Trágica, que es el apóstol Santiago. Mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Le permitió cumplir una misión, pero, mis hermanos, qué bello es darse uno cuenta cómo ellos, ¿verdad? No les importaba morir, ¿verdad? Por su Cristo bendito. Y yo espero que usted, el Señor, le está diciendo, solo muere a tu yo, a ese ego, a eso que no te deja alcanzar la bendición, y mirarás mi gloria, mirarás la gloria en tu familia. Pero lastimosamente, mis hermanos, habemos mucho pueblo cristiano que nos negamos a querer reconocer la verdad. Mire, nosotros a veces como pueblo que decimos ser de Dios, lo único que queremos es aprender estrategias y decir, entre comillas, aprender a orar. Pero, mis hermanos, la oración no es como nosotros creamos que la tenemos que hacer. Tenemos que hacer una oración con guianza con el Espíritu Santo. Porque si usted no está conectado al Espíritu Santo, usted va a orar de la manera que le da la gana, ¿verdad? Y eso no es así. Recuérdese que hasta los mismos discípulos, ¿verdad? Que estaban cerca de nuestro amado Jesucristo, podemos decir que literalmente ellos estaban cerca de Dios. Ellos, mis hermanos, ellos pedían la guianza, y por eso ellos le dijeron un día, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces, algo que tiene que quedar bien claro en nosotros es que Él les dijo que ellos pidieran que se hiciese conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No haga oraciones
que Dios no lo ha mandado a hacer, ni tampoco ore a la manera que a usted le gusta, ni tampoco ore como le dicen otros, ¿verdad? Usted oiga, mis hermanos, la voz de Dios, oiga lo que dice la palabra de Dios y recuérdese que todas las cosas, todas las situaciones que usted se está viviendo, usted está pasando, todo lo que le está aconteciendo a usted, a su familia, hay, mis hermanos, puertas abiertas y la maldición no viene sin causa. Si usted nunca llega a comprender y a entender eso, de que la maldición no viene sin causa, que todos los acontecimientos es porque nosotros no hemos querido escuchar verdaderamente la voz de Dios y no queremos hacer conforme a su voluntad, sino que conforme a la nuestra. Pedimos consejo, pedimos ayuda y mis hermanos, al final hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a veces usted hasta se siente que usted está, ¿verdad? En unidad con el Espíritu Santo y a veces usted está en unidad con la carne y con más carne que lo acompaña, ¿verdad? Pero no con el Espíritu Santo. Porque yo le digo algo, si usted estuviera unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis hermanos, usted tuviera esa fuerza, tuviera ese poder y usted viera la gloria de Dios. Y sabe que la gloria de Dios es que nuestra familia, mis hermanos, verdaderamente llegue a reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador, que haya un arrepentimiento y que se conviertan a Dios. Eso es lo único que nos tiene que interesar a nosotros. Pero ¿cómo está hoy en día la gente, mis hermanos? Las batallas. No, ellos no buscan primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es llevar a la gente al arrepentimiento y a la salvación. Nosotros oramos por cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa, le digo yo, por enfermedades, por situaciones a veces que pasamos familiares. Nos enfocamos más en eso, desgaste, mis hermanos, cuando para nosotros sería suficiente solo buscar el reino de Dios. Oiga bien, el reino de Dios y su justicia y todas las bendiciones y todas las situaciones se arreglarían, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos, ahí estuviesen, mis hermanos, podríamos decir, el alimento espiritual, ahí estuviesen, mis hermanos, también la ayuda, la fortaleza, la fuerza y también la sabiduría santa, el entendimiento, todo. Esas son, bueno, mis hermanos, porque esas son cosas que el Señor nos da por su bondad, por su amor, por su misericordia. Pero mis hermanos, verdaderamente somos un pueblo, como dijo él, un pueblo terco. El Señor se lo dijo un día a Ezequiel y le dijo, te mando ante un pueblo terco. Quizá te escuchen, quizá no te escuchen, pero mis hermanos, uno tiene que cumplir con el mandato de Dios y llevar la palabra. Tal vez de repente uno que se ponga la brecha, la pone por obra, pero mis hermanos, uno ha hecho conforme a lo que Dios dice, ¿verdad? Porque no son las multitudes, porque mis hermanos, hay más multitud ahora. Si usted escucha a quienes les dijo él, ustedes me buscan solo porque quieren comida, ¿verdad? Pero era comida, mis hermanos, ellos buscaban la comida, podríamos decir, ¿verdad? Todo lo material. Pero lo espiritual, mis hermanos, la gente no lo buscaba, porque esos mismos que un día vieron milagros, vieron prodigios, mis hermanos, fueron los que lo entregaron y fueron los que gritaron. Quizá ahí, mis hermanos, crucifíquenlo. Así nos pasa hoy en día, mis hermanos. Mucha gente está, mis hermanos, del lado donde nada más quieren ser consentidos, pero mis hermanos no quieren oír la verdad, ¿verdad? Entonces, a través de este tema vamos a entender por qué yo le estoy hablando de esto ahorita para hacer una introducción, ¿verdad? Al tema que vamos a escuchar. Vamos a escudriñar todo Hechos 12 en este momento, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que hoy en día está aconteciendo. Yo le quise poner a este tema, cuidado cristianos, oremos los gobiernos en contra de Dios. Mis hermanos, estamos viendo ya el tiempo donde se está cumpliendo la palabra, porque el Señor dijo que iba a haber persecución para los hijos de Dios. Oiga bien, para los hijos de Dios. Y otra cosa que quiero que quede claro, sus problemas, sus situaciones, todo familiares o personales que usted está viviendo, está pasando, a veces, mis hermanos, solo son problemas
porque abrimos puertas, porque no somos gente obediente, somos gente rebelde. Porque mis hermanos, de lo que el Señor este día nos va a hablar es, mis hermanos, de las cosas que están sucediendo y están aconteciendo, que a veces por andar en los afanes de que solo quiero que se solucionen mis situaciones que yo estoy viviendo, no ponemos ni atención, mis hermanos, a lo que verdaderamente estamos viviendo y está pasando. Se vienen más cosas, mis hermanos, que no habían salido a la luz, pero hoy están saliendo a la luz. ¿Por qué Dios en su infinita misericordia está permitiendo que salgan a la luz? Porque esto, ¿desde cuándo está sucediendo? Pero estaba siendo, mis hermanos, estaba pasando todo esto, podríamos decir, en oculto. Pero ahorita, mis hermanos, ya todo se destapó. Todos los espíritus ya, mis hermanos, están en movimiento. Los espíritus inmundos ya, mis hermanos, ya ahorita sí están, mis hermanos, entrando masivamente a toda la tierra, a todo país, a toda nación. Y mis hermanos, y el enemigo sabe que en un lugar, mis hermanos, tienen que ir con las cabezas. Por eso, mis hermanos, no solo los gobernantes, porque no estoy hablando solo de los gobernantes de cada país, sino que estoy hablando también de los que gobiernan sus hogares, ¿verdad? Sea mujer o sea hombre, porque a veces falta la figura de un varón, o puede estar el varón, pero no está haciendo la figura, mis hermanos, como lo manda la Biblia. Por eso, qué triste, mis hermanos, aquellas mujeres, ¿verdad? Que a veces se conforman con que nada más, mis hermanos, aquel esposo ahí tenga, ¿verdad? Ahí esté, como figura, dicen ellas, paterna, pero no está haciendo su trabajo como cabeza de hogar, como lo dice la palabra. Porque el Señor, mis hermanos, ¿verdad? Él dejó un orden y esa persona tiene que estar en un orden. El que conoce la palabra sabe cuál es ese orden del cual yo le estoy hablando. Entonces, como le digo, imagínese usted si en un país tenemos un gobernante que está haciendo, mis hermanos, todo lo contrario a la palabra de Dios, está permitiendo, mis hermanos, que se haga, como le dijera, en un país se haga lo que el gobernante dice que está siendo dirigido por el mismo diablo. Entonces, mis hermanos, ¿qué vendrá a ese país? A ese país no va a entrar nada bueno. Va a venir destrucción porque están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Imagínese usted, si nosotros como cristianos, de igual manera, no estamos llevando nuestro papel como debe de ser, como dice Dios en su santa y bendita palabra, porque por eso dijo el Señor, mejor, ¿verdad? No me hubieses conocido. ¿Sabe por qué? Porque a sabiendas de lo que dice la palabra, de lo que Dios nos ha dicho, cómo tenemos que llevar nosotros nuestra vida como cristianos, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, mis hermanos, por eso dice que cuando venga, mis hermanos, el tiempo de donde Dios va a empezar a pedir esas cuentas a cada quien, ¿verdad? Y mis hermanos le va a pedir cuentas de lo que Él le puso en sus manos, ¿verdad? Entonces, llámese familia, llámese bienes, llámese todo, ministerio, todo lo que Dios le dio. A ver qué usted hizo, ¿verdad? A ver qué usted hizo. Entonces, Dios va a pedir cuentas, porque recuérdese que, mis hermanos, Él ahorita ya va a venir. Ya no va a venir como el Salvador, va a venir como un juez, ¿verdad? Va a venir a juzgar la tierra, porque Él ya vino a dar, mis hermanos, Él vino a dar todo por el todo, dio su vida y Él vino a salvarnos, pero ahorita ya Él viene como un juez. Entonces la gente, mis hermanos, mire, hay tanta perversidad, como le digo, que se está moviendo, pero mis hermanos, ¿cómo la perversidad no va a multiplicarse si nosotros como cristianos ni en los mismos hogares no queremos buscar la santidad? Queremos hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera y a nuestro gusto. Mis hermanos, la gente, le voy a decir algo, si en estos tiempos usted está viviendo mucho conflicto familiar, mis hermanos, yo le voy a decir, es el enemigo que está llevándolo a usted a que usted no haga su verdadero trabajo como lo tiene que hacer. Porque a veces mucha gente va a la iglesia porque quiero que Dios me saque de todas mis penurias y desgracias que estoy viviendo, que estoy pasando. Yo le sirvo a Dios porque quiero que se arregle la vida de mi hijo, mis hermanos, pero no estamos haciendo verdaderamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque nos enfocamos solo en eso. Recuérdese que todos, el Señor dijo,
y di a ser discípulos a las naciones. Mis hermanos, mucha gente no está clamando, no está orando. Dice la palabra de Dios, orad y velad para que no entres en tentación. Mis hermanos, ahorita la gente está siendo tentada. Oiga bien, el diablo no está detrás de todos los que ya están perdidos, de toda aquella gente blasfema, mentirosa, engañosa, que está haciendo daño, mis hermanos, a la humanidad. Él anda detrás de los que todavía, mis hermanos, de los que están firmes, y mis hermanos, ya se imagina usted, a los tibios se los va a devorar. Aquella gente, mis hermanos, que nunca acepta reprensión, nunca acepta, mis hermanos, dirección, porque sobre todo la dirección de Dios, viendo milagros y viendo prodigios, porque han visto milagros y prodigios, pero es gente insujeta, haciéndose, mis hermanos, alianza con el mal. Entonces, aquel que quiere hacer alianza con el mal, que lo siga haciendo, porque el Señor dijo, mis hermanos, en su santa y bendita palabra, se lo dijo a Daniel, y también, mis hermanos, en otras partes de la Biblia, ahí lo habla, donde dice que el que vino para ser, mis hermanos, persona que es una persona, mis hermanos, infiel, va a seguir siendo infiel. La persona, mis hermanos, que le gusta contaminarse, se va a seguir contaminando. ¿Por qué? Porque es gente que ya Dios ya la dejó, ya Dios ya no está con ellos, ya Dios, por eso usted mira tanta gente que usted dice, ¿verdad? Le ha pasado esto, le ha pasado el otro, viven esto, han vivido toda su vida, de generación en generación han ido viendo, mis hermanos, adulterio, fornicaciones, gente, mis hermanos, que no se levanta, todo eso lo han visto. Y mis hermanos se acostumbraron a esa situación, como estaba el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado nada más, mis hermanos, al alimento, ¿verdad? Su diario ahí, su cebolla, sus ajos, y mis hermanos, y hasta cuando el Señor los quería llevar por el camino donde ellos tenían que ir despertando, liberándose, ¿verdad? Enseñándolos a pelear la buena batalla, mis hermanos, ellos no querían, sino que ellos preferían mejor estar allá donde por lo menos tenían sus ajos y sus cebollas. Así estamos muchos de nosotros, mis hermanos, ahí acostumbrados a la vida que, mis hermanos, hemos querido llevar y no queremos salir de eso. Amén. Dios, mis hermanos, está con el diligente, y mis hermanos, hay mucha gente que no es diligente. Mire, Dios le pone algo en sus manos. Su familia lo único que hace es destruirla. Le da la oportunidad de servir en la iglesia, las cosas las hace a medias. Supuestamente en su mente piensan, mis hermanos, que todo lo hacen bien, y mis hermanos, le quedamos debiendo a Dios en todo, mis hermanos, porque a veces siervos, dice, ¿verdad? Que por eso el Señor dice, siervos, nos tenemos que llamar siempre siervos, mis hermanos, inútiles, porque, mis hermanos, a veces no somos, nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, y a veces es mentira. Y aún así, hiciéramos las cosas bien, es para nuestro propio bien, y todavía seguimos siendo siervos inútiles, porque muchas veces no damos ni la mía extra. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, vamos a leer. Dice, precisamente en aquellos días el rey Herodes se volvió de nuevo, dice, contra los creyentes, y mató al apóstol Santiago, hermano de Juan. Al ver lo mucho que con aquello había agradado a los dirigentes judíos, arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Entonces, mire pues, dice que, mis hermanos, en aquellos días Herodes se volvió de nuevo contra los creyentes. ¿Por qué dice que se volvió de nuevo? Porque si usted recuerda que el rey Herodes el Grande, o sea, el abuelo de este personaje del que se está hablando aquí ya en Hechos, es otro Herodes, ¿verdad? Este hombre, mis hermanos, cuando él, ¿verdad?, se enteró que iba a nacer, mis hermanos, ¿verdad?, ¿verdad?, el Salvador, ¿verdad?, él fue el que decidió mandar a matar a todos los niños en ese momento, ¿verdad? Entonces, porque él, mis hermanos, no sabía dónde estaba el niño, entonces él dio el mando de que todo niño, ¿verdad?, tenía que morir. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad?,
¿Qué querían, mis hermanos? Estorbar la obra de Dios. Desde ese momento, mis hermanos, este era el peor opositor, como podríamos llamarle ahora, a todos los anticristos, a todos aquellos, mis hermanos, que están en contra, que se rebelan contra, mis hermanos, es el mismo Satanás rebelándose contra Dios, no de, así como él, mis hermanos, sabe de que él, mis hermanos, ya está perdido, que él está acabado, que él ya sabe a dónde va, pero él no se quiere ir solo, él quiere llevar a todos aquellos, mis hermanos, ¿verdad? Gente debilucha, aquella gente que no quiere hacer nada, aquella gente que no quiere creer, aquella gente que no quiere obedecer. Y por eso él está tratando la manera de ver, mis hermanos, cómo a la gente, ¿verdad? La distrae y también, mis hermanos, la gente se hace a las cosas más del mundo. Entonces ahí él tiene cabida y tiene entrada, mis hermanos, para hacer lo que él quiera con la familia. Así usted se ponga a orar, a clamar y todo lo que usted quiera, esa oración Dios no la recibe, porque la oración que deberíamos de hacer es de decirle, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Y mis hermanos, y también pedirle a Dios discernimiento y entendimiento y decirle cuál es tu voluntad, Señor. Y usted cree que Dios no le va a mostrar y le va a decir, esto es lo que yo quiero que tú arregles en tu vida, en tu casa, en tu familia, háblale a tu gente. Sí, pero tenemos miedo, ¿verdad? Porque algo queremos sacar a cambio de nuestra familia. Entonces a veces, mis hermanos, y ¿sabe qué es lo más triste? Que nos rebelamos contra la palabra de Dios y nos volvemos unos blasfemos, nos volvemos, mis hermanos, gente apóstata, porque mis hermanos, nosotros andamos a veces haciendo, mis hermanos, cosas que a Dios le desagradan. Y sobre todo le digo algo, hoy en día se va a ver mucho eso, mis hermanos, que se van a levantar contra los mismos líderes, contra aquella gente, mis hermanos, que verdaderamente sí se está poniendo a la brecha, porque sabe que aquí, mis hermanos, lo que vamos a escudriñar hoy es que, mis hermanos, así como Santiago, que era lo que él estaba haciendo, mis hermanos, llevando la verdad. Lea usted el libro de Santiago. Él habla sobre todo, mis hermanos, de los chismosos, de los mentirosos, de los engañosos. Y dice, mis hermanos, que un mentiroso no entrará en los reinos de los cielos. Aquel que dice, yo soy de Dios, yo vivo para Dios, yo amo a Dios. Y mis hermanos, nuestro comportamiento es otro. Y sabe que no vamos a entender a aquel que, mis hermanos, que sí está a la brecha. Y no que vamos a juzgarlo y vamos a, mis hermanos, a denigrarlo, ¿verdad? Porque vamos a querer, ¿verdad?, difamarlo delante de los demás. Entonces, aquí Herodes, si usted se da cuenta, otro malvado igual que el otro Herodes, que cuando quiso matar, mis hermanos, a nuestro amado Rey Jesucristo, pero Cristo venció y venció a todas las potestades. Porque, mis hermanos, el Espíritu de Dios descendió y el Espíritu Santo iba guiando, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad?, al instrumento que Dios había usado como madre y padre de aquel niño, porque el niño tenía que venir en carne, ¿verdad? Tenía que ser, el verbo se hizo carne para venirle a enseñar a la humanidad, mis hermanos, la bondad de Dios, y a que él, mis hermanos, predicara el evangelio, porque necesitábamos oír, ¿verdad? Oír, ¿verdad? Y ver también, mis hermanos, palpablemente a un humano viviendo para Cristo. Entonces, mis hermanos, desde ahí había oposición, pero si usted se da cuenta, eso, mis hermanos, ahí estaba, ¿verdad? Ahí se quedó. Y mis hermanos, y luego otro, en estos días ya, cuando ya se levantaron hombres, ¿verdad?, que el Señor preparó, ahora quería, mis hermanos, también deshacerse de los apóstoles. Y si se da cuenta, este fue el primer mártir, mis hermanos, de los apóstoles, el primero que fue, mis hermanos, que le dieron muerte de esa manera. ¿Por qué? Porque él proclamaba las buenas nuevas al quebrantado, al abatido. Eso es lo que hace el siervo de Dios, mis hermanos. El siervo de Dios lo que tiene que predicar, mis hermanos, y no es solo ahorita en estos tiempos, solo para meterle miedo a la gente, porque, mis hermanos, Dios mira la intención del corazón, porque el predicar la palabra de Dios ahorita ya, mis hermanos, en estos tiempos, solo para meterle miedo a la gente y para que busque a Dios, mis hermanos, no se trata de eso. Yo le digo algo, mis hermanos, nosotros todo el tiempo tendríamos que haber predicado
de mis hermanos de arrepentimiento, porque la palabra lo dice. ¿A qué vino Juan? Vino a preparar, dice, al camino hasta nuestro amado Jesucristo o hacia Dios mismo, ¿verdad? Él preparó el camino. ¿Y de qué hablaba Juan? Él hablaba, Juan el Bautista, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Él hablaba de arrepentimiento, arrepentidos, les decía, y convertidos. Y Juan, mis hermanos, ese era el trabajo de Juan. Y a Juan, mis hermanos, usted cree que él le temió a la muerte y usted sabe cómo él fue decapitado. Le volaron, ¿verdad? Le hicieron, mis hermanos, le quitaron su cabeza, ¿verdad? Pero eso, mis hermanos, por eso Jesús preparó a sus discípulos y les decía, ustedes no teman por lo que le hacen a su cuerpo, sino que teman a aquel que quiera, ¿verdad? Que ustedes pierdan su alma. Entonces, mis hermanos, porque el Señor sabía a lo que se exponían, ¿verdad? Estos varones. Pero mis hermanos, todos nosotros tenemos que estar dispuestos. Hoy en día, quizá el exponerse uno es al vituperio, al señalamiento, pero que sea por Dios, porque usted está trabajando en la obra de Dios. Pero hay gente, mis hermanos, como le digo, que lo único que hace es solo pasar todo el día como que es un rezo a diario. Ya quizá el Señor lo tienen hasta cansado de decirle lo mismo: ten misericordia, ten compasión, Señor, ten misericordia, ten compasión. Y el Señor teniendo misericordia, el Señor teniendo compasión, hablándoles a través de la palabra, hablándoles a través del consejo que piden, y no lo hacen. Entonces, mis hermanos, dejan ir aquella misericordia. Entonces aquí dice que este hombre y mató al apóstol Santiago, hermano de Juan, al ver lo mucho que con aquello había agradado a los dirigentes judíos. Arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Entonces, mire cómo era ese espíritu inmundo, ¿verdad? Así como lo que está ahorita, mis hermanos, que es lo que está viendo el diablo. Que, mis hermanos, gente que estaba, ¿verdad? Podríamos decir infiltrada en las iglesias, gente, mis hermanos, que anda haciendo sus fechorías. Hay gente adúltera, gente, mis hermanos, que está metida en las iglesias. Los jóvenes, mis hermanos, a veces viviendo en fornicación, tal vez no físicamente, pero mentalmente sí, mis hermanos, lo que hacen en la intimidad. También, mis hermanos, hombres casados, mis hermanos, deseando a la mujer del otro, hablando de las mujeres, que esa vieja gorda, que vieja no sé qué, que, mis hermanos, todo eso, ¿qué le importa, mis hermanos, a la gente? Como que si alguien es flaco, es gordo, es bello, es feo, es esto, eso le va a traer bendición, mis hermanos. Nosotros lo que tenemos que ver es nuestra vida espiritual, no que nos ponemos, mis hermanos, solo a estar en puro señalamiento. Y esa es una de las cosas que yo le digo, que hay gente que de eso se encarga, mis hermanos, de estar viendo todo eso. Sino que, mis hermanos, hay gente que va más allá, viendo lo que no tiene que ver, pero su vida propia no la miran, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios cuántas veces nos ha hablado, mis hermanos, del orgullo, de la prepotencia, del chisme. Mis hermanos, dice que lo que nuestros ojos miran, dice que así, ¿verdad? Nosotros mismos contaminamos a nuestro cuerpo, porque nuestros ojos, dice que son la lámpara. Mis hermanos, si nosotros, imagínense, solo en eso nos mantenemos, ¿qué lámpara podemos tener? ¿Qué luz puede haber en nuestra vida? Nosotros andamos en oscuridad porque, mis hermanos, no tenemos temor de Dios. Entonces, por eso dice aquí que este hombre vio, que dice que a los dirigentes judíos les agradó esto, y dice que vino, y por eso dice que dijo él, ¿verdad? Como yo veo que esto le gusta a la gente, como le digo hoy en día, ¿verdad? Por eso muchos gobernantes sí están, mis hermanos, a favor del divorcio, a favor del homosexualismo, del lesbianismo, a favor, mis hermanos, de tantas cosas que se hagan aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque quieren ser aplaudidos, porque ellos no quieren, mis hermanos, que la honra y la gloria sea para nuestro Señor, porque Él quiere, mis hermanos, liberarnos del pecado. Ahí es el mismo diablo el que está hablando, mis hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Y cuánto pueblo cristiano que dice ser cristiano, porque no son cristianos, aliados, mis hermanos, con quien no tiene que aliarse? Con el hombre? Pero, mis hermanos, a hacer verdaderamente conforme dice la palabra de Dios. Y muchos están siendo engañados y sabe
que el Señor conoce si muchos de verdad están siendo engañados o a ellos les gusta, mis hermanos, aliarse a gente así que no está diciendo la verdad porque así quieren vivir. Pero, mis hermanos, supuestamente solo van detrás de lo que les dicen que van a recibir, porque, mis hermanos, imagínense usted, ahorita hay un lugar, ¿verdad? Que yo mencionaba el miércoles por la noche cuando yo predicaba. Les decía que hay un lugar donde mis hermanos están haciendo un llamado, que ahorita es un especial que hay, ¿verdad? Que va a haber como una forma de un congreso donde van a haber muchos predicadores y que dice que van a preparar a la gente para, mis hermanos, para los días que se avecinan, dice, pero usted va a estar en la victoria porque va a ser preparado. Mis hermanos, dice que mis hermanos, dice, por los frutos los conoceréis. Esta gente, mis hermanos, es la gente que se ha dedicado a nada más a estar hablando de tiempos que van a venir, pero no les hablan de la venida de nuestro Señor. Ahí no cabe Dios, ahí no dicen de la venida de nuestro Cristo glorioso. Ahí no hablan, mis hermanos, del sacrificio que Él hizo, sino que de lo que van a obtener, de lo que van a tener que pase lo que pase, la gente va a estar bien. Mis hermanos, no llaman a la gente al arrepentimiento para que la gente se vuelva a Dios. Si por eso estamos como estamos y todo lo que está pasando es porque el mismo pueblo de Dios se está rebelando contra su bendita palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso el Señor ya sabía cómo la humanidad es. Recuérdese que Él ya sabía en los tiempos de Noé cómo estaba la humanidad y por eso Él decidió destruirla. Entonces, ahorita, mis hermanos, es lo mismo. Es lo mismo que va a suceder, pero Él dijo, ya no va a ser en agua, ahora va a ser en fuego. Va a ser fuego y azufre, mis hermanos. Entonces, y mire, la gente está oyendo, la gente, mis hermanos, ahora yo veo, mis hermanos, cómo, imagínese usted, la persecución que hay ya para los cristianos. Muchos pero ni se enteran de eso porque lo que más les gusta es, mis hermanos, el mismo cristiano viendo, mis hermanos, no se han dado cuenta. Y oiga bien, esto va para todos, solo sus chistecitos ahí en las redes y viendo, mis hermanos, de eso sí se saben. Ya viste a fulana, ya viste a mengano, ya viste el chiste, ya viste eso, ya viste el otro, pasándose los unos a los otros, haciendo, mis hermanos, que esa gente obtenga más fuerza, más poder, con dinero, con todo. La gente, mis hermanos, pero mire, a una prédica no comentan, a una prédica no le dan, mis hermanos, un like para que mis hermanos las prédicas las pueda, como mostrar más YouTube, ¿verdad? Porque por eso yo aquí no le pido a nadie, ¿verdad? Mire, que usted me oiga, ay, dele like, dele eso, mis hermanos, el que quiera hacerlo lo va a hacer y el que no. Y yo sé que si a una familia llego, mis hermanos, yo me voy a sentir bendecida y esa familia, si se levanta, gloria a nuestro Señor, y esa familia va a levantar a otros, pero yo voy a cumplir con lo que Dios me mandó a decir, que diga la palabra, mis hermanos, porque yo me voy a conectar con lo que es bueno, porque mis hermanos, muchos están conectados y haciendo todo eso, perdiendo su tiempo. Orar por la gente, no oran; orar por su familia, no oran; rectificar, no rectifican; arrepentirse, no rectifican, solo sienten remordimiento cuando les está yendo mal, ¿verdad? Pero mis hermanos, y oímos lo de Judas, oímos lo de lo que él vivió el rey, no sé qué, que él no sé cuánto, que el Señor habló, que el Señor dijo. La gente le da igual, la gente, mis hermanos, sigue en su misma situación, mis hermanos, solo queriendo obtener ganancias, grandezas y riquezas. Y mis hermanos, ¿de qué nos sirve todo eso? Por eso dijo el Señor, ¿de qué te sirve? Nos va a decir un día Él, haber alcanzado todo, menos, ¿verdad?, el haber alcanzado la salvación de tu alma. Amén. Entonces, mire, sigue diciendo aquí, vamos a seguir leyendo. Dice que al ver lo mucho que con aquello había agradado a los dirigentes judíos, arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Mire, le dio igual que hubiese una celebración de una fiesta de Dios. Y lo puso en prisión bajo la custodia de 16 soldados. ¿Cómo lo tenía? Custodiado con 16 soldados. Como que era un delincuente, como que era un malvado. ¿Sabe que así está hoy, mis hermanos, un presidente, mis hermanos, que así es como dice que no quiere, mis hermanos, que los niños ahora hayan adopciones, que ningún cristiano, mis hermanos, haga adopciones, ¿verdad? Porque dice que los cristianos están en contra
como decir, ¿verdad?, de la decisión de libertad del ser humano. O sea que, mis hermanos, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, mis hermanos, a quien sea que sea mis hermanos, para hacerles daño a un niño, porque usted no sabe si esa gente, mis hermanos, ellos, ¿verdad?, el mismo diablo les puede dar hasta recursos para tener suficiente y tomar a un niño, mis hermanos, y después, dígame usted qué espíritu le van a traspasar a ese niño. No solo el espíritu, sino que, mis hermanos, en oculto no sabemos qué es lo que van a hacer. ¿Y usted cree, mi hermano, que esta gente no lo sabe? Sí lo sabe, pero eso es lo que ellos quieren. Porque cuando ellos, mis hermanos, hacen eso, en el mundo espiritual, mis hermanos, de las tinieblas, ese gobernante, mis hermanos, adquiere más poder, y por eso haga lo que haga, le haga daño al pueblo. Miren que no hace nada, está haciendo lo malo, nadie lo puede quitar, nadie lo puede botar. ¿No ha oído usted eso en muchos países, mis hermanos? Que la gente no se levantó en oración, en clamor a Dios, porque Dios dice así, cuando el pueblo de Israel dice que ellos oraron, ellos pedían ayuda, Dios oyó, dice, su clamor, vio sus penurias que estaban viviendo y vino Él y les mandó la salvación. Pero ¿qué hicieron? Todos llegaron a esa tierra que Él les prometió, a esa tierra donde les dijo que iba a fluir la leche y la miel, como hoy nosotros tenemos, mis hermanos, también la promesa de llegar, ¿verdad?, a vivir en la eternidad. No, mis hermanos, muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque la gente esfuerzos no quiere hacer, mis hermanos, y todavía juzgando a aquel que tiene un comportamiento, mis hermanos, que está tratando, oiga bien, de tener un comportamiento bien delante de Dios, porque no le están en contra de la verdad, no quieren escuchar la verdad. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, hoy estamos viendo eso. Entonces, mis hermanos, ese es el objetivo del diablo. Por eso, mis hermanos, ahora si se dan cuenta, ¿verdad? Sí, los progres, a todos aquellos que están, mis hermanos, hoy, ¿verdad? Toda esa gente que está de acuerdo con todas las cosas sucias, impuras, que la Biblia dice que no tienen que existir y que nosotros no tenemos que hacer alianza. Pero mire cuánta gente que dice ser cristiana, mis hermanos, porque no es cristiana, no es hijo de Dios, no es nacido de nuevo, está aparentemente filtrada, mis hermanos, en las iglesias, y dicen que de esa manera van a introducir ellos el evangelio. Esa es pura mentira del enemigo. Dios no necesita ayuda de nadie. Mis hermanos, si Dios mira, por eso dice que Él nada más mira la intención del corazón. Entonces, Él va a escuchar las oraciones de un pueblo que de verdaderamente le está doliendo todo, mis hermanos, lo que le están haciendo a Dios, cuando Él ha sido tan bondadoso, mandándonos, mis hermanos, todas sus bondades, porque bondades son todo lo que usted recibe, y Él lo envía para buenos y malos, ¿verdad? Porque, mis hermanos, Dios es un Dios compasivo, un Dios de amor, pero también, mis hermanos, nosotros vamos a dar cuentas de todo aquello que nosotros, ¿verdad?, no fuimos agradecidos, y todo lo que sembramos lo vamos a cosechar un día, y un día va a ser el crujir, mis hermanos, y rechinar de dientes. La gente, mis hermanos, va a haber un arrepentimiento, pero ya no va a haber, mis hermanos, tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia se va a terminar. Pero hay muchos que ni siquiera entienden ni qué es gracia, ni en qué tiempos estamos, siguen haciendo sus mismas, mis hermanos, cosas que siempre han hecho, fallarle a Dios, no buscar el rostro de Dios. Entonces dice aquí, la intención, dice, de Herodes, la intención de Herodes era entregar a Pedro en manos de los judíos para que lo ejecutaran después de la Pascua. Mire lo que querían hacer. Supuestamente, ¿verdad?, aparentando, haciendo, mis hermanos, algo para Dios, pero ¿qué era lo que querían? Darle muerte al que estaba llevando la verdad, como hoy le digo. En las mismas iglesias uno tiene, mis hermanos, infiltrados a los mismos que están en contra de la palabra de Dios, en contra de un líder. Pero oiga bien, dice la palabra del Dios Altísimo, ninguna arma prosperará con los hijos de Dios. Por eso, usted, hermano, solo encárguese de hacer el bien. Hágale bien a todo el que usted pueda hacerle bien. Y a través de eso, mis hermanos, Dios va a ver y no va a permitir que ningún inmundo, ninguna incircuncisa se pueda acercar a su vida para hacerle daño. Pero oiga bien, trabaje eso, no sea envidioso,
No sea una persona, mis hermanos, que quiera alcanzar lo que todavía no le toca, ni quiera, mis hermanos, que las consecuencias que usted mismo ha traído a su vida, que se le resuelvan así, porque si no hay consecuencias, no hay aprendizaje, mis hermanos. Dios habla. Yo he dado temas donde dice, Dios habla una vez, mis hermanos, y hay gente que no nos ha hablado una vez, nos habla un montón de veces, no hagas eso o haz esto y no lo hace, después vienen las consecuencias, pero después quieren disfrazar las consecuencias, mis hermanos, poniéndole un poquito de lodito ahí, ¿verdad? Y mis hermanos, pero no se ponen a pensar, esto sucedió por mi desobediencia, porque las cosas a veces, mis hermanos, como le digo, las quieren cubrir con un lodo suelto. Pero mis hermanos, las cosas no deberían de haber sucedido de esa manera, porque mis hermanos, verdaderamente no era como Dios, en el orden que Dios quería que las cosas fuesen. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. La iglesia, al enterarse, dice, se entregó a orar fervientemente. ¿Qué hizo la iglesia? Se entregaron a orar fervientemente. Así como mis hermanos, muchos en las iglesias, ¿verdad? Están al tanto de todo lo que le hace falta a la casa de Dios. Mis hermanos ahí están siempre trabajando en la obra de Dios y mis hermanos oran fervientemente para que no falte esto, para que mis hermanos la iglesia se mantenga firme. Son unos 2 o 3, mis hermanos. De ahí los demás demandantes solo quieren ver, mis hermanos, querer, yo hago algo, pero quiero que a cambio hagan esto, o por lo menos, como dijo Naamán, ¿verdad? El leproso, mis hermanos, dijo, yo esperaba que por lo menos este siervo saliera como a saludarme. Así está mucha gente, no me saludan, no me ponen atención. Mis hermanos, uno tiene otras cosas que hacer y a veces la gente, mis hermanos, uno le da el consejo y no lo toma. Nunca quieren bajar, todo el tiempo quieren hacer lo que les da la gana. Entonces, mis hermanos, y son los más enojados, son los más airados, son los más envidiosos, son los más mentirosos. Mis hermanos, no le sirven a Dios, no le dan a Dios lo que le pertenece. Mis hermanos, todo, pero ora por mí, ore por mí, deme en esto, deme en el otro. Y si no lo hacen, pues me enojo. Me dicen la verdad, también me enojo. Entonces, mire, dice aquí, no, esta iglesia sí era la iglesia del Dios Altísimo. Dice la iglesia, al enterarse, se entregó, dice, a orar fervientemente por la seguridad del apóstol. ¿Por qué? Por la seguridad del apóstol. ¿Pero qué hace la gente a veces? La misma gente, mis hermanos, a la cual se les ha tendido la mano, es la que, mis hermanos, se le da la mano y se la quieren morder. Entonces, mis hermanos, así están hoy las iglesias. ¿Por qué? Pero si nos estuvieran abrazando y besando ahí sí. Y diciéndonos a cada rato que viene el tiempo de que ya va a suceder esto, va a suceder. No, mis hermanos, nosotros es arrepentimiento el que tenemos que llevar a la gente. A arrepentirse, porque todo lo que nos ha venido no ha sido solo porque haya querido venir. Amén. Nosotros mismos hemos abierto puertas. Entonces dice aquí, mientras estuviera en prisión, la noche antes de la ejecución, dice, cuando Pedro dormía encadenado entre 2 soldados, mientras los demás custodiaban la entrada de la prisión, una luz repentina inundó la celda y un ángel del Señor se paró junto a Pedro. El ángel, tras darle una palmada en el costado para despertarlo, le dijo, levántate rápido. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pero quiero que note algo aquí, porque aquí no solo es, yo no le estoy contando una historia. Oiga bien la profundidad que hay aquí en la palabra y Dios le está hablando a su iglesia. Dice que, mis hermanos, una noche, oiga bien, antes de ser ejecutado, porque él iba a ser ejecutado también. ¿Qué hizo Dios? Y dijo, Pedro todavía no ha terminado su misión. Pedro, ahorita te voy a mandar la ayuda. Ahora cuando, mis hermanos, Dios, ¿verdad? Alguien ya cumplió su misión, así como, mis hermanos, el apóstol Santiago. Él había cumplido ya su misión. Amén. Pero, mis hermanos, Pedro todavía no, porque Pedro había sido preparado para, mis hermanos, levantar más iglesias. Amén. Todavía había trabajo que tenía que hacer Pedro.
todavía había, mis hermanos, donde Pedro tenía que fortalecer a otros. Entonces, mire, dice que él estaba, mire, pues, dice que era antes de la ejecución. ¿Cómo estaba él? Temblando, llorando. No, ¿cómo estaba Pedro? Él estaba fortalecido porque él estaba descansando. Dice que estaba dormido. Pero aquí no está hablando de un adormecimiento. Ay, sí, el Pedro ahí dormido. No, no lo malinterprete. Pedro estaba descansando, reposando en el Señor. Dijo, bueno, si es el momento, Señor, tú nos hablaste de eso, tú nos dijiste que no tuviésemos miedo a lo que le hacían a nuestro cuerpo, pero yo, Señor, yo ya me imagino, Pedro, mi espíritu está puesto en ti, yo he creído en ti, yo he confiado en ti, yo te amo, yo anhelo estar contigo, Señor, y Señor, si es tu voluntad que ya tengo que partir, pues Señor, aquí estoy dispuesto. Padre, he peleado la buena batalla, Señor, y he caminado en pos de ti, Señor, y aquí estoy. Pero dijo el Señor, no, todavía necesito que Pedro, ¿verdad? Entonces le dijo, levántate rápido. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dice, vístete, ponte el calzado, le ordenó el ángel. Muy bien, ponte ahora el manto y sígueme. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros siempre? Nuestro caminar firme y nuestro caminar, mis hermanos, limpio. Amén. Nuestra mente. Y dice también, mis hermanos, ¿cómo tenemos que estar? Llenos de la presencia de Dios, porque él llevaba le dijo, tu manto es el que lo iba a hacer a él invisible ante todo lo demás, la presencia del Señor, porque mis hermanos, es algo, ¿verdad?, que Dios nos pone encima para cuidarnos, para guardarnos, amén. Entonces Pedro dice, salió de la prisión tras el ángel. Aquello no le parecía real, para él no era más que una visión. Cruzaron la primera y la segunda unidad de la celda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. Esta se les abrió automáticamente. ¿Cómo se les abrió? Automáticamente. ¿Tuvo que hacer algo Pedro? Tuvo que pasar Pedro, mis hermanos, así como los que se escapan de la cárcel y todo, ¿no? Él llegó la ayuda. Y así, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una misión y nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer, Dios manda la ayuda, Dios manda la salida, Dios manda el respaldo. Y Dios no lo deja a uno avergonzado. Pero yo quiero que usted reconozca que Dios le diga a usted que él lo va a usar o esto, no quiere decir que solo ya ahí topó todo. Usted se tiene que preparar. Esta gente, por eso era así, porque ellos ya estaban preparados. Cristo los preparó, pero ellos, mis hermanos, dieron su tiempo, dejaron todo y fueron instruidos, y por eso ellos estaban cumpliendo con esa misión. Por eso dijo el Señor, aquí va la ayuda, Pedro. Entonces dice que cruzaron y dice que las puertas, dice que se abrió automáticamente, la atravesaron y caminaron juntos en una cuadra, tras la cual el ángel dejó solo en ese momento a Pedro. O sea que el trabajo del ángel era sacarlo de la cárcel, y ahí ya, mis hermanos, Pedro tenía que, ¿verdad? Mis hermanos, porque él como humano, él no iba a decir, Señor, sácame aquí, conviérteme en un pajarito para que yo me salga de la celda o esto o el otro. No, mis hermanos, el ángel literalmente él lo sacó, lo hizo invisible ante el mal y luego ya lo dejó, mis hermanos, donde ya él tenía que usar sus facultades, tenía que usar, mis hermanos, sus herramientas que Dios le había dado. Amén. Entonces, dice que en ese momento fue entonces cuando Pedro comprendió, dice, la realidad. No cabe duda, se dijo, el Señor ha enviado a su ángel a salvarme de Herodes y de lo que los judíos esperaban hacer de mí. O sea que él entendió, el Señor me mandó a salvar de la muerte que me iba a dar Herodes. Pero yo sé que ahí donde él dijo esa expresión, dijo, porque todavía me falta seguir con mi misión. Y mire lo que hizo. Con este pensamiento fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿A dónde llegó él? Mis hermanos, a donde estaban
todos los que estaban también en el mismo sentir con él, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Tener uno, mis hermanos, gente que verdaderamente esté unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tocó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode fue a abrir, pero al reconocer la voz de Pedro, se emocionó tanto que corrió llena de alegría a informar a los demás de la casa que Pedro estaba en el patio. «Estás loca», le dijeron, incrédulos. Pero como la muchacha insistía y afirmaba y argumentaron, pues tiene que ser un ángel porque a estas alturas ya tiene que haber matado a Pedro. Pero yo sé que mis hermanos, estos que dijeron esto, no eran quizá, porque mis hermanos a veces en una congregación o en un ministerio puede haber mucha gente y mis hermanos pueden estar orando lo mismo, pero muchos no están con convicción y muchos no creen, sino que nada más, bueno, les llevo la corriente y aquí estoy, me hago presente y oro y todo y hago lo que me dicen, pero mis hermanos no tienen convicción. Entonces, mis hermanos, ¿tendrá usted convicción cada vez que usted ora, cada vez que usted clama? Porque la convicción no solo es amén, así lo creemos y así es, Señor. Y mis hermanos, y después haciendo otra cosa. Entonces, mire, dice aquí que ellos, ¿verdad? Dice, mientras tanto, dice, Pedro seguía tocando la puerta. Cuando finalmente la abrieron, se quedaron pasmados de sorpresa, pero el apóstol, después de hacerles señas para que se callaran, les relató cómo el Señor lo había liberado de la cárcel. ¿Qué les hizo él? Señas, y les dijo, cállense, porque mis hermanos, ¿verdad? No hagan tanto alboroto como hace mucha gente, tanto alboroto, y mis hermanos solo alborotados se quedan, ¿verdad? Sino que oigan lo que Dios hizo en mi vida. Eso es lo que Dios quiere, que usted oiga la voz de Dios. Cuando un siervo, mis hermanos, se abre y mis hermanos, y viene y cuenta su testimonio, le habla a través de su testimonio, le habla a través de su vida y le dice, mira, mis hermanos, porque mire, yo siempre le digo yo a las personas más cercanas, les digo yo, miren, ustedes no crean que es fácil a veces uno con su misma familia, mis hermanos, el poder uno llevar, o cuando le hablo de familia le estoy hablando de hijos, de llevarlos a que ellos crean, a que ellos confíen. No crea usted que, ay, sí, los hijos, cierto que los hijos reciben por los padres, pero mis hermanos, la sabiduría viene de parte de Dios y eso es lo que yo le tengo que enseñar a mis hijos. No que, sí, porque como yo he sembrado en el reino y como yo aquí, mis hijos, por lo tanto van a recibir, claro, van a tener riquezas quizá, pero no se trata de eso. A mí lo que me interesa, y un día yo, mis hermanos, yo le clamaba y hasta el día de hoy le sigo clamando a Dios y le decía al Señor, Padre, yo lo que quiero que mis hijos sean instruidos por ti. Yo lo que quiero es que mi hijo, Señor, tengan temor tuyo. Yo lo que quiero es que mi hijo, Señor, oigan tu voz. Yo lo que quiero, Señor, es que mis hijos, Señor, te amen tanto. Padre, que ellos nada más anhelen el adorarte, el Señor, el escucharte, el aprender a conocer al Espíritu Santo, a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero no hay gente, que ábrele las puertas para esto, que dales esto, que dales el otro, que dales aquí, que dales allá, y va a subirles el ego, sí que mi hijo aquí, que mi hijo allá, ay, sí. No, mis hermanos, uno a sus hijos, cuando están fallando, uno tiene que hablarle a sus hijos y decirles, mis hermanos, lo que está pasando. Y uno tiene que llegar y no bajar la guardia hasta ver la gloria de Dios. Porque mis hermanos, Dios para eso nos da una instrucción. No solo que seamos alegría y alegoría y así, que Dios aquí, que Dios allá, mis hermanos. Y a veces lo que decimos no es cierto. Porque ya, mis hermanos, a veces cometemos unos errores. Que ya el Señor le dice a uno, ya ni me ores por este pueblo, porque yo ya no los voy a oír, ni aún vengan llorando, ni aún me traigan ofrendas, me traigan esto, yo ya no, tienen que pasar sus consecuencias. Entonces, mire, dice aquí, dice que él les dijo cómo el Señor lo había liberado de la cárcel. Mándenle a decir a Jacobo y a los demás
lo que ocurrió, les dijo, y se fueron a otro lugar más seguro. O sea, ¿qué hizo Pedro? Mis hermanos, él todavía pasó como diciendo, miren, aquí estoy, no me pasó nada, miren lo que Dios hizo, porque ellos tenían que ver que mis hermanos, que si ellos seguían firmes, Dios los iba a guardar, Dios los iba a cuidar, si todavía no era el momento de que ellos, mis hermanos, tenían que, ¿verdad?, partir de la tierra. Entonces, mis hermanos, porque a veces el Señor es tan misericordioso que Dios nos da tiempo para que nosotros podamos llevar a nuestra familia, que mis hermanos alcancen la salvación, y que eso debería de ser lo único que a usted, ¿verdad?, verdaderamente a usted le interese. Entonces dice aquí, mis hermanos, que les dijo, vayan y también díganle a los demás. Al despuntar, dice el alba, se armó un gran alboroto en la cárcel que se había hecho Pedro. O sea que, mis hermanos, dice que se armó el alboroto preguntándose qué había pasado con Pedro. Dice, y cuando Herodes lo mandó buscar y supo que no estaba ahí, mandó arrestar a los 16 guardias, les formó consejo de guerra y los sentenció a muerte. Después fue a vivir un tiempo a Cesarea. La verdad, aquí está hablando que Pedro fue a vivir un tiempo a Cesarea. Pero antes de pasar más adelante, quiero que usted se dé cuenta aquí cómo actúa el diablo. Después de que, mis hermanos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos custodiaron a Pedro. Mis hermanos, ellos sirviéndole a don Herodes. ¿Y qué hizo don Herodes después? Ya no me servís, ya tu trabajo ya terminó, así como hace el diablo, ¿verdad? Cuando ya el padre, la madre, los familiares que usted se alía a ellos, ya destruyeron a veces su familia por andar usted haciendo alianza con quien no debe. Entonces ahora, mis hermanos, el Señor viene y quita aquello. El diablo viene y mis hermanos les pasa la factura, ¿verdad? Porque ya se imagina usted a aquellos soldados cómo se burlaban, cómo mis hermanos, ¿verdad? Ya se imagina cómo trataron a Pedro, las cosas que quizá que les hicieron, porque si ahí hubiese habido un piadoso, mis hermanos, ese piadoso hubiera sido salvo, como le pasó, mis hermanos, a un soldado romano, ¿verdad? Mis hermanos, que, ¿verdad?, es mencionado en la palabra. Pero, mis hermanos, aquí dice que a los 16 que estaban custodiando a Pedro, él que hizo, lo sentenció, ¿qué dice? A muerte. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Al despuntar el alba, dice, vamos a seguir aquí. Y entonces dice que Pedro se fue a vivir un tiempo a Cesarea. Una delegación de Tiro y Sidón fue a verlo a Cesarea. Herodes estaba enojado con los habitantes de esas dos ciudades, pero los miembros de la delegación se compraron la amistad de Blasto, el secretario del rey, y solicitaron la paz, porque sus ciudadanos dependían económicamente del comercio con el territorio de Herodes. Herodes les concedió audiencia y el día señalado se vistió sus mantos reales, se sentó en el trono y pronunció un discurso ante ellos. Al concluir, el público le concedió una gran ovación mientras gritaba: ha hablado un Dios, no un hombre. En aquel mismo instante, un ángel del Señor lo hirió con una enfermedad tan terrible que Herodes expiró. Comido por los gusanos, era el castigo por haber aceptado la adoración del pueblo en vez de darle la gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, ¿verdad? Estos aquí no sabemos, mis hermanos, qué clase de negocio fueron a hacer, ¿verdad? Porque ellos dijeron, vamos ahorita solo a calmarlo, a don Herodes, y vamos ¿verdad? A hacer alianza con él, ¿verdad? Y mis hermanos, y dice que de ahí ¿qué le dieron a él? Dice que gritaban y le decían: ha hablado un Dios, no un hombre. ¿Qué hicieron? Así como le va a pasar a mucha gente hoy en día, mis hermanos, la gente que no está bien cimentada en la palabra de Dios, a cualquier Dios van a adorar. Mis hermanos, y óigase bien, a veces hay gente, ¿verdad? Así como su hijo le dice, no hagas esto, no hagas el otro, no vas, el otro. Mis hermanos, los padres a veces no hacen nada.
¿verdad? Porque no obedecen a Dios, sino que obedecen al Hijo, o mis hermanos, o cualquier otra persona que usted a veces, ¿verdad? Usted sabe que si a usted le hacen una invitación el día que usted le tiene que servir a Dios o el día que usted tiene que ir a la casa de Dios, mis hermanos, ¿usted a quién está adorando? ¿Con quién quiere usted quedar bien? Pero ese es un enojo y me dan ganas de matar a ese predicador abusivo que solo de desgracias me habla, así como dijo aquella vez, ¿verdad? Aquel rey que dijo que el profeta solo de desgracia le hablaba, no le decía nada bueno, y todos sus adivinos, mentirosos y engañosos estaban ahí, va a decirle lo contrario, como hoy le digo, ¿verdad? Muchas iglesias están haciendo eso. Mis hermanos, como lo que le contaba yo de ese disque congreso que van a hacer, mis hermanos, la gente, imagínense ahora, sí, está en especial la entrada, y ya después se va a poner más caro. Mis hermanos, eso lo tendrían que haber estado preparando a la gente desde antes, no que ahorita ya la gente, sí, por miedo, por las cosas que se vienen, porque dice que viene hambruna, porque dicen que va a venir guerra, dicen que va a venir esto, dicen que va a pasar el otro. Sí, me voy a la iglesia y me voy a meter. Al rato, mis hermanos, esa misma gente otra vez está toda desinflada, así como le agarró ahorita a la gente para la pandemia, ¿verdad? Sí, buscando, ¿verdad? Como quisiera estar en la casa de Dios. Señor, por favor, quita esto, ya nos cansamos de estar encerrados. Pero no era tanto porque mis hermanos amaran a Dios, sino que el encierro, para los que no les gusta el encierro, otros, mis hermanos, porque el dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y mis hermanos, una angustia de la gente. Y eso, mis hermanos, solo fue un principio de una situación, de un dolorcito, mis hermanos, de lo que sufrirá la tierra a las cosas que vienen. Pero mis hermanos, si en muchos, la misma depresión, mis hermanos, del encierro, muchos no se murieron de COVID, sino que se murieron de pura depresión, de que ya sentían, mis hermanos, que se iban a volver locos, ¿verdad? Gente, mis hermanos, que también, imagínense, ¿verdad? Endeudados y no hallaban qué hacer, mis hermanos, y sus deudas incrementándose y todo, mis hermanos, fue un caos. Y como le digo, eso es un principio nada más de todas las cosas que mis hermanos se van a ver, ¿verdad? Entonces, iremos a estar nosotros firmes, iremos a estar nosotros bien parados, mis hermanos, asegurados en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde va a venir la ayuda de Dios. Mis hermanos, meditemos en eso y volvámonos a Dios, arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios, porque los apóstoles, por eso ellos fueron, mis hermanos, imagínense, ellos dicen que fueron partidos por mitad. Mire la maldad, mire el enojo del diablo. Pero mis hermanos, ¿qué era lo que querían? Callarlos. Pero bendito sea el Señor. Para hoy, mis hermanos, a los que están levantados y están firmes y están proclamando la palabra de Dios, ellos al cuerpo le hicieron daño, pero mis hermanos, sus almas están con Cristo, están gozándose allá con Cristo, y un día ellos junto con Cristo, ellos, mis hermanos, van a ser esos que van a juzgar a la humanidad, porque todos dieron su vida, mis hermanos, por amor a que nosotros, mis hermanos, tuviésemos el consejo. Y benditos aquellos siervos, mis hermanos, que se están poniendo a la brecha, ¿verdad? Mire, yo hoy clamaba por esos siervos, le decía al Señor, donde quiera que esté tu remanente, Señor, porque yo sé que tú tienes un remanente escogido. Mis hermanos, hasta en el mismo Israel, que usted no lo crea, ahí tiene el Señor, mis hermanos, gente de los mismos judíos, mis hermanos, porque no todo el pueblo judío, mis hermanos, no reconocen a Cristo. Ya hay una gran parte que ha reconocido a Cristo, mis hermanos, y ellos están trabajando en la obra para que otros se vuelvan a Cristo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el Señor, así como cuando se recuerda que, mis hermanos, Elías, él tenía miedo y él se escondió en aquella cueva y él le dijo, solo yo quedo de todos los profetas que habían, y el Señor le dijo, no es cierto, yo tengo a los que he guardado. Mis hermanos, así va a ser guardado el remanente de Dios. Van a ser invisibles ante todo mal, pero no va a ser ya que solo cuando miran las situaciones ya que ya se pusieron más feas, más horribles. Si ahora sí empecemos, ahora sí hagamos. Pero no, mis hermanos, si el Señor desde cuándo nos viene hablando. Si el Señor es primera vez que usted escucha esto, entonces el Señor
tiene misericordia, pero de los que ya desde cuando venimos escuchando, el Señor nos viene hablando y nos viene diciendo que cuál es nuestra misión en esta tierra, y usted se aferra más a las cosas de mis hermanos materiales, de su familia y de aquellos conflictos, y usted aliándose con los que no se debe de aliar, con todos aquellos mentirosos que lo único que han tenido, mis hermanos, son fracasos. Mis hermanos, no, por eso dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Mis hermanos, Dios nos hace ver cosas, no para que nos aliemos con el mal, sino que nos aliemos a lo que dice la palabra de Dios y tomemos la palabra de Dios y la vivamos y la hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí vamos a ir terminando. Entonces dice aquí, mis hermanos, que este hombre dice que en ese momento el Señor dice lo castigó por haber aceptado, dice, la adoración del pueblo en vez de darle la gloria a Dios. Las buenas noticias de Dios se propagaban, dice, rápidamente, y había un buen grupo de nuevos creyentes. Bernabé y Pablo, quienes estaban de visita en Jerusalén, concluyeron sus actividades y regresaron a Antioquía acompañados de Juan y Marcos. Entonces, mis hermanos, aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Mire lo que provocó, a lo que llevó, ¿verdad? Esta situación de Pedro. Pedro, mis hermanos, fue guardado, fue cuidado, y además, mis hermanos, dice que más gente se convirtió al Señor. Y mis hermanos, los que se hicieron a Herodes, mis hermanos, pienso yo y creo que estoy segura que así como la muerte que él tuvo, porque mis hermanos, la lepra, todo, a quien usted se alíe, a alguien que usted, mis hermanos, usted no le ve, pero ni, mis hermanos, ni una seña de que ha sido una persona irreprensible, ha sido una persona, mis hermanos, que ha dado buen testimonio. Usted tiene alianzas con esas personas. Entonces, mis hermanos, así como lo que esa gente le va a venir por estar en contra de la obra de Dios, así también, mis hermanos, nos puede venir a nosotros, porque sabe que este hombre, mis hermanos, así murió el abuelo, y yo creo que así murió también el papá. Y esa enfermedad, mis hermanos, si usted busca, ¿verdad? Y averigua bien, cuando dice aquí que él hirió, dice, con una enfermedad tan terrible que Herodes expiró comido por todos los gusanos. Mis hermanos, él se engusanó, pero ¿sabe qué fue lo que a él se le engusanaron? Fueron sus genitales, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mucho cuidado con usted, ¿verdad? Meterse con un hijo del Dios Altísimo y todavía hacer alianza con la maldad. Y usted, mi hermano, que no agradezca, porque mis hermanos, que a usted le quieran ver el bien, pero nosotros tenemos que hablar la verdad para verle el bien, porque solo por la palabra usted puede ser limpio, por la palabra usted puede ser liberado. La palabra le da la instrucción para que usted tome el camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es a través de, mis hermanos, lo que dijo nuestro amado Jesucristo y nos enseña a Él a través de la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que todo trae sus consecuencias. Así que, pueblo de Dios, recuérdese que, mis hermanos, hoy, en estos días, el prototipo de hoy de los líderes políticos es quedar bien con la gente para ser aplaudidos y aceptados. Los cristianos tienen un enemigo que es el diablo, y él quiere arruinar, devorar, y mis hermanos, y también, ¿verdad? Matar. Qué triste que las iglesias están llenas de gente que solo quiere que oren por ellos, pero mis hermanos, no quieren orar ni por los líderes, no, que lo que hacen es criticarlos, y mis hermanos, nunca oran por nadie, sino que solo por sus necesidades. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que orar por los ministros. Sabe que yo no oro, mis hermanos, solo por el pastor. Yo no solo oro por los ministerios de aquí, yo oro por todos aquellos que están poniéndose a la brecha, y les envío, mis hermanos, que sean fortalecidos, mis hermanos, para que ellos puedan caminar, porque imagínense, dice que ese pueblo oró, ¿y qué pasó? Mis hermanos, Pedro fue liberado. Entonces, ellos cumplieron con una misión ahí. Por tanto, por lo que ellos hicieron por Pedro, ellos también iban a ser guardados, y no solo ellos, sino que toda su familia. Así que yo le dejo, mis hermanos, esta palabra, ¿verdad? En su corazón, para que usted la ponga por obra.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para guardarnos y cuidarnos. Bendiciones de lo alto, yo le bendigo con toda clase de bendiciones y le pido a Dios que usted como familia, usted se levantó, levante a otra familia. Mis hermanos, mandemos las prédicas, la palabra a otra gente, trabajemos en eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haga comentarios para que la gente vea las grandezas que Dios ha hecho en su vida, no calle lo que Dios ha hecho en su vida, seamos agradecidos. Bendiciones.